Buenas noches, profesora. Somos el grupo 5 y hoy vamos a presentar nuestra sustentación del trabajo final del curso de de procesos cognitivos. Los integrantes somos Brian Blancas, Anet López, Flor Chávez, Ana García y quien les habla, Yaret Terrones. En esta introducción vamos a presentar el caso de Rebeca, de 82 años de edad, quien hace 5 años inició un proceso neurodegenerativo tras un episodio de desorientación. Desde entonces, Rebeca ha tenido un deterioro rápido. Pasó de no poder hacer actividades complejas a depender totalmente de su hija Rosita para las actividades básicas del día a día. El objetivo de nuestro informe es identificar qué funciones ha perdido Rebeca y cuáles aún conserva. Esto nos ayuda a entender que sus conductas difíciles no son intencionales, sino son producto de su enfermedad. Por eso concluimos que es urgente aplicar estrategias sin medicamentos adaptadas a Rebeca para mejorar su entorno y apoyar a su cuidadora. También evitar que la familia colapse. Bien, en el punto número 1, 3.1, encontramos lo que es la evaluación del proceso de atención de Rebeca. En la evaluación que hemos tenido, Rebeca tiene un fracaso en todas las redes de Posner. En primer lugar, tiene capacidad limitada, es decir, si le damos dos cosas a la vez, Rebeca se bloquea. En segundo lugar, encontramos el oscilamiento, que es que su atención se va sola hacia cualquier molestia. Por ejemplo, como el sol, le molesta el sol. En tercer lugar, tenemos la intensidad baja, que pasa periodos de letargo y hay que reactivarla desde afuera. En cuarto lugar, le falla la focalización. No puede elegir en qué poner atención cuando hay ruido. En quinto lugar, tenemos la mala concentración de Rebeca, que es que no sostiene lo que dice y empieza a repetir preguntas. Y por último, encontramos en sexto lugar la poca estabilidad, que es decir, su atención se corta de golpe y se desconecta. Esto nos dice que para trabajar con ella necesitamos tareas muy simples y un ambiente con pocos estímulos. En el punto número 2 encontramos lo que es la evaluación de la memoria y tipos afectados. En la evaluación de memoria que vemos que Rebeca tiene una demencia de predominio cortical. Eso significa cuatro cosas. Pierde la memoria anterógrada, es decir, que no puede recordar nada nuevo, y si habla con su nieto, a los ya no se acuerda absolutamente de nada. En segundo lugar, tiene deterioro semántico. A Rebeca le cuesta trabajo nombrar objetos de la casa. En tercer lugar, conserva la memoria retrógrada. Gracias a la ley de Ribot, recuerda con lujo de detalles su niñez y juventud. Y en cuarto lugar, encontramos que conserva la memoria procedimental. Todavía no puede hacer cosas automáticas como asearse, aunque lo hace lento. Por eso la estrategia con ella es usar fotos y músicas de su pasado para conectarla. Ahora mis compañeros le van a explicar los siguientes puntos. Puedes pasarla. Ahora tocaría las alteraciones del pensamiento. Bueno, en este punto, el proceso de pensamiento de Rebeca muestra una marcada destructuración y pérdida del juicio crítico, debido a que es un avance neurodegenerativo. Destacan las siguientes alteraciones, que son las ideas delirantes del prejuicio y desconfianza. Esto lo que hace es como un mecanismo involuntario ante sus vacíos de memoria. Desarrolla sospechas hasta su entorno cercano, como acusaciones de robo o similares. Contenido delirante del peligro. Presenta interpretaciones distorsionadas y catastróficas ante estímulos inocuos del entorno, como el pánico, la agitación al creer que la colocación de las cortinas provocará este derrumbe o quizás algún terremoto. La, por último, la rigidez cognitiva y conductas defensivas como respuestas compensatorias a la pérdida de su autonomía. Es una activación de ideas rígidas de autoconfirmación y control frente a los demás, como por ejemplo, ella dice mucho lo de yo soy la que manda aquí. En el punto 3.4, que son las alteraciones del lenguaje, en este punto, que sería el perfil lingüístico, evidencia un deterioro producido que afecta tanto en la expresión
la depresión de comprensión verbal, que es un tipo de afasia secundaria. Una de estas son 3 puntos, que el primero sería la anomia, que es el fallo de acceso en el almacén semántico. Esta se manifiesta por la incapacidad para evocar y nominar objetos de uso común. Por ejemplo, como no lograr decir la palabra riel por su disfasia. En el segundo punto sería el lenguaje perseverante y repetitivo. Debido al desvanecimiento inmediato de la memoria a corto plazo, este se reitera constantemente en las mismas preguntas. Por ejemplo, ella pregunta, ¿qué nieto? Tras recibir una explicación después de esto. Y por último sería el déficit de comprensión y desconexión, que muestra incapacidad para procesar los comandos múltiples o las funciones ejecutivas, que sería en este caso, que es durante su aseo, lo que esto genera un bloqueo verbal y los episodios de conexión abrupta de la interacción social. Siguiente, por favor. Ok. En el 3.5 tenemos lo que son obstáculos en la resolución de problemas. Acá se basa en lo que Rebeca, bueno, se presenta un problema. Tiene dificultades para comprender la información que se le brinda. También tiene dificultades en comprender las situaciones e instrucciones, al igual que, bueno, se le dificulta mucho identificar la secuencia de acciones, planifica y ejecuta actividades cotidianas. Y por último punto tenemos lo que es la resolución de problemas de forma autónoma. Siguiente, por favor. Ok, acá tenemos dificultades en la toma de decisiones de Rebeca. En el 3.6 tenemos lo que son elementos y evidencias del caso. En elementos tenemos que son los efectos futuros. En evidencia del caso es dificultad para anticipar las consecuencias de sus acciones, igual que la reversibilidad, que no identifica para errores ni encuentra alternativas sin ayuda, al igual que el impacto, que bueno, Rebeca en sí sabemos que depende de su hija para realizar actividades fácilmente, como cotidianas y entre otras. Y por último tenemos lo que es la calidad, que presenta dificultades para recordar información y también reconocer personas. Bueno, en cuanto al reconocimiento de las emociones básicas, esta capacidad forma parte de la cognición social y nos permite poder interpretar las expresiones y emociones de otras personas. En el caso de Rebeca, debido a la enfermedad del Alzheimer, se observan dificultades principalmente en el reconocimiento de emociones negativas y en la regulación emocional. El reconocimiento de la alegría se encuentra relativamente conservado. Esto se evidencia cuando Rebeca sonríe espontáneamente al observar a su nieto y también cuando ve a su hija sonriendo durante una videollamada. Aunque no logra reconocer quiénes son debido al deterioro de su memoria episódica, sí mantiene una respuesta afectiva positiva frente a la alegría. Por otro lado, el reconocimiento del miedo y del desprecio se encuentra afectado. Por ejemplo, Rebeca interpreta la colocación de unas cortinas como una amenaza y piensa que el techo puede caer sobre ella. Asimismo, considera erróneamente que su nieto la mira con desprecio, generando respuestas defensivas y de desconfianza. También presenta dificultades en la regulación emocional, manifestando cierta irritabilidad, elevación del tono de voz y reacciones exageradas. Todo esto afecta su adaptación y convivencia familiar, ya que genera malentendidos y dificulta que acepte a la ayuda de sus familiares. Siguiente. Bueno, como conclusión del caso, Rebeca presenta un cuadro compatible con demencia tipo Alzheimer en fase moderada, evidenciándose un deterioro progresivo de diferentes procesos cognitivos que afectan tanto su autonomía como su vida cotidiana. Entre las principales alteraciones presenta dificultades en la atención, ya que le cuesta concentrarse, focalizar estímulos y seguir instrucciones. En cuanto a la memoria, se encuentra afectada principalmente la capacidad para aprender y recordar información reciente, así como algunos conocimientos previamente adquiridos. Sin embargo, conserva relativamente los recuerdos antiguos y los hábitos motores automatizados.
También se observan alteraciones en el pensamiento como la pérdida de juicio crítico e ideas de prejuicio. A nivel del lenguaje, ella presenta dificultad para encontrar palabras, repetición de expresiones y problemas de comprensión. Asimismo, el deterioro de sus funciones ejecutivas afecta su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. En el aspecto emocional, ella presenta irritabilidad, desconfianza y dificultades para interpretar emociones negativas. Todas estas alteraciones cognitivas y emocionales se relacionan y generan interpretaciones erróneas de su entorno. Finalmente, Rebeca ha perdido gran parte de su independencia y necesita supervisión constante. No obstante, conserva sus recuerdos remotos, hábitos automatizados y respuestas afectivas positivas, capacidades que son importantes para poder orientar su intervención y preservar su calidad de vida. Bien, por favor, ahora pasando a las recomendaciones de actividades de intervención. Para empezar con la primera, que es la estimulación cognitiva mediante actividades sencillas que pueden ayudar a fortalecer la memoria de Rebeca en tanto su atención y el lenguaje. La segunda, que sería la terapia de reminiscencia utilizando fotografías, música o recuerdos, importantes para favorecer la comunicación y el bienestar emocional. La tercera es adaptar el entorno manteniendo una rutina y utilizando calendarios o relojes para facilitar su orientación y reducir la confusión. Y para terminar, se recomienda apoyar a la cuidadora principal brindándole estrategias para comunicarse con paciencia y manejar las dificultades que presenta la enfermedad. Siguiente, por favor. Pasando a la etiología del Alzheimer. Con respecto a la etiología del Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta funciones como la memoria, el lenguaje y la atención. Su desarrollo se debe a la acumulación de las proteínas beta-amiloide y tau en el cerebro, lo que provoca la pérdida de neuronas y el deterioro de las funciones cognitivas. En el caso de Rebeca, las alteraciones son observadas en la memoria, la orientación, el lenguaje y el pensamiento que son compatibles con el avance, lo que explica la necesidad de recibir apoyo constante en sus actividades diarias. Esta versión suena más natural y eso sería todo.